Inicio grabación. El turno de hoy en esta tertulia sobre la narrativa del siglo XXI le corresponde a Alba Fernández Ramos, que nos va a hablar de Rosa Montero, de una novela muy atractiva, Historia del Rey Transparente, de 2005. Tienes la palabra, Alba, cuando quieras. Gracias. De acuerdo, muchas gracias Fernando. Buenas tardes a todos. Me presento para las personas que no me conozcan. Soy Alba Fernández Ramos. Actualmente estoy cursando segundo de estudios hispánicos, pues aquí en nuestra universidad, la UA. Y hoy os vengo a hablar de Rosa Montero y de una de sus obras que me ha cautivado, que es Historia del Rey Transparente y que espero que a vosotros también os guste. Bueno, este es el índice. Bueno, comenzaremos. Bueno, espero que se vea bien porque Fernando y yo hemos estado ahí los 10 minutillos anteriores intentando ajustarlo todo. Espero que lo veáis. Si no, lo voy a leer igualmente. Bueno, empezaremos introduciendo un poco a Rosa Montero. Nació el 3 de enero de 1951 en Madrid y, bueno, leyendo su biografía, me parece un dato muy curioso que es que sufrió tuberculosis de pequeña. Desde los 5 a los 9 años más o menos tuvo que quedarse en su casa, en la cama, y me resulta gracioso por, bueno, la situación que estamos viviendo y cómo, pues, al final de situaciones tan horribles como son las enfermedades, pues pueden salir cosas tan buenas y tan productivas para todo el mundo, para uno mismo como para la sociedad, como pues escritores como Rosa Montero. A partir de esta enfermedad, pues se tuvo que quedar en casa y esto favoreció pues sus hobbies, que eran en esos momentos pues la escritura y la lectura. Y es más, ella misma dice en su biografía eh, que a los 5 años escribió su primera novela. Bueno, posteriormente, cuando ya se hizo mayor, estudió periodismo en la Escuela Superior de Periodismo de Madrid y completó sus estudios, pero previamente había estudiado 4 cursos de psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Mientras tanto, también había participado en grupos de teatro independiente que dieron obras míticas como Castañuela 70. A partir de 1977 pasa a trabajar en el diario El País y sigue trabajando a día de hoy. Es más, os recomiendo una de sus últimas entradas que ha realizado pues, sobre los acontecimientos que estamos viviendo y la comparación que hace con los nazis y cómo debían de sentirse los judíos viviendo asustados en sus casas, y creo que es una muy buena columna, entonces también os la recomiendo ya de paso. También participó en la, en la creación de los guiones de Media Naranja, que fue una serie de televisión española que se emitió en 1986 y que por estos guiones recibió un premio, pero bueno, los premios los veremos ahora. También es profesora de universidad y ha participado en muchísimas universidades. Creo que ha participado en universidades de todos los continentes excepto de Oceanía, aunque ahora tengo mis dudas. He puesto ahí unas cuantas, como por ejemplo, bueno, en España, evidentemente, en Salamanca, en la Complutense, pero también en Oxford, en Po, en Francia, en Venecia. Bueno, si os metéis en Wikipedia o en la página que tiene de ella, veréis que son un montón. Y también, bueno, por señalar, es miembro de honor en la Universidad de Málaga o es profesora honoraria del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Perú. Se han realizado, por ejemplo, como datos curiosos, 30 tesis doctorales sobre su obra, analizándolas y más de 120 trabajos académicos universitarios, con lo cual, pues si a alguien le sobra el tiempo y le apetece hacer un trabajo de ella o una tesis, todavía está a tiempo. Vale, bueno, lleva toda la vida escribiendo. Rosa Montero es una escritora muy prolífica. Aquí he recogido pues algunas de sus novelas, como son, bueno, tenemos Temblor, La hija del caníbal, bueno, esta historia que vamos a tratar hoy, Historia del Rey Transparente, la ridícula idea de no volver a verte, La carne. Y también, bueno, me ha parecido oportuno destacar la literatura infantil y juvenil, que suelen ser
temas o apartados que normalmente no se suelen dar a conocer porque tendemos muchas veces a pensar que pues, es para niños y entonces a nosotros que nos importa, y yo creo que es muy importante destacar este tipo de literatura porque si tú a un niño no le enseñas a leer desde pequeñito, como con 30 años vas a esperar que se lea Los Miserables, si desde pequeñito no le has dado pues una obra tan bonita como El Nido de los Sueños de Rosa Montero. Entonces creo que también hay que destacar eso. Eh, Siguiendo con todas las obras que ha escrito, también ha escrito, bueno, ha escrito columnas en El País. De ahí se recogen, por ejemplo, en El amor de mi vida, todos los artículos que ha publicado desde 1998 hasta el 2010, en los cuales se recogen una serie de artículos en los que se trata la literatura. Rosa Montero nos acerca a sus obras favoritas, como son, por ejemplo, La Regenta, Frankenstein, Lolita. Y hay una frase muy buena que dice en esta obra que es: dejar de leer es la muerte instantánea. Y nos invita a seguir leyendo pase lo que pase. Luego también ha escrito relatos por los cuales ha ganado premios, como por ejemplo Amantes y enemigos. Y aunque no lo he recogido aquí, ha escrito también obras de teatro. Es más, el año pasado se estrenó uno de sus monólogos, bueno, muy a lo que hemos visto hoy en clase con Fernando, de sus monólogos con bastante éxito. Entonces, como ya veis, es una escritora muy prolífica y por tanto, pues ha ganado muchos premios. Ya os digo, si podéis visitar bueno, su página de Wikipedia o su biografía, veréis la ingente cantidad de premios que ha ganado esta mujer, cosa que es lógica, porque si escribes muchas obras y son muy buenas, pues evidentemente tendrás muchos premios. Y bueno, y aquí he destacado algunos, por ejemplo, La hija del caníbal, la de Amantes y enemigos, como ya había dicho, La loca de la casa, algunos a toda su trayectoria, bueno, esta misma historia. Y luego me parece importante destacar, bueno, yo no lo sabía, yo no soy de Alcalá, yo soy de Cantabria, entonces me sorprendió ver que el último premio que le habían dado era el premio de la ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras. Entonces dije, vaya, yo no sabía que en la Semana Cervantina, pues el 9 de octubre se daban premios pues a grandes eminencias, Rosa Montero, para ilustrar la gran trayectoria que ha tenido esta mujer. Y bueno, ahí he puesto una foto de esa entrega de premios de este año pasado. Y veremos a ver si este año podemos tener otra entrega de premios igual a la que creo que puede asistir todo el mundo, no estoy segura, pero me parece que es algo importante de destacar porque yo, por ejemplo, no lo conocía y creo que es importante. Bueno, ya nos vamos a meter en la novela. Antes de ello, os voy a hablar un poco del contexto histórico porque si no llegamos a entender el contexto histórico de la obra es muy fácil perderse. La obra se enmarca en el siglo XII y principios del XIII, aunque eso lo vamos a ver posteriormente. Rosa Montero, al principio de la obra, nos ilustra con estas palabras, que sería: eso que hoy llamamos Renacimiento no es más que los restos del naufragio del verdadero Renacimiento, que sucedió en el siglo XII y parte del XIII, porque fue una época de esplendor protodemocrático, un siglo de progreso fascinante. Rosa Montero nos va a situar en un siglo de progreso, pero también en un siglo de decadencias. Es un siglo de progreso porque aumenta la población, lo que conlleva que las ciudades, las ciudades crezcan. Esto motivará el arte y que se construyan las primeras catedrales, si no es que se habían comenzado ya a construir en el siglo XI. Se comienza a motivar también la extensión de la cultura, sale la escritura de los monasterios, no se queda retenida ahí. La gente también se dedica a fomentar el comercio, hay un auge del comercio, lo que provoca el surgimiento de una nueva clase social que sería la burguesía. También gana un importante el papel de la mujer comienza a ser muy relevante. Esto lleva, por ejemplo, a que la Iglesia, el papel de la Virgen María, tome un lugar como con más consideración que antes. Y esto es uno de los puntos que se
discuten a lo largo de la novela y me parece que yo nunca había oído hablar de esto y creo que es importante también. Pero como ya he dicho, es un siglo de decadencia. ¿Y por qué es un siglo de decadencia? Pues por lo típico que te cuentan cuando das historia. Hay un sistema feudal en el que hay un sector que evidentemente es el desfavorecido, que serían pues los campesinos, los artesanos. Entonces hay una pobreza arrolladora, hay guerras, hay hambre, hay impuestos, la mayoría de la población es analfabeta, hay una desvalorización de la mujer. Entonces es un siglo en el que se contraponen muchas ideas, pero como dice Rosa Montero, es como el inicio de nuestra modernidad. Si no partimos de un punto que es un poco controversico, no podemos avanzar. Bueno, ya el arranque de la novela es un arranque muy fuerte. A mí me recuerda bastante cuando empecé a leer la novela a Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, porque empieza de la misma manera que termina. O sea, ya nos está contando el final. Esto que que os he puesto aquí, es el final de la novela. Es el principio y es el final. Es una obra por tanto, circular. Y empieza de una manera que nos engancha desde el primer momento. Soy mujer y escribo, soy plebeya y sé leer, nací sierva y soy libre, he visto en mi vida cosas maravillosas, he hecho en mi vida cosas... Uy, pues eso lo he repetido, perdón, fallos técnicos. Durante algún tiempo el mundo fue un milagro, luego regresó la oscuridad. Como vemos aquí ya se nos contrapone esa idea de siglo de decadencia con siglo de esplendor y también se nos pone ya en situación una de las ideas claves de la novela, que sería la importancia de la palabra. Escribo, sé leer, y también esto, si esto fuese un poema, como nos pasaba con Fernando, podemos ver como si hubiese una línea de escribo, leer y libre. Y al final es eso, nos demuestra cómo las palabras nos hacen libres. Aquí ya desde el inicio Leola, que es protagonista y narrador en primera persona de su vida, nos muestra cómo se contraponen estas ideas. Soy mujer y escribo, soy plebeya y sé leer. Es como algo que en esa época era impensable, como una mujer que es inferior al hombre va a saber leer, igualarse tanto en fuerza como en inteligencia, como en cualquier materia. La mujer, incluso en la antigüedad se pensaba que la mujer no tenía alma, que solo los hombres tenían alma. Entonces, aquí ya desde el primer momento se nos deja en claro la importancia que la palabra y también el papel de la mujer, cómo se sobrepone a todo esto, como siendo una mujer y siendo plebeya, se sobrepone a lo que ella ha nacido, como ha nacido en esas circunstancias y llega a acceder a un mundo que en esa época pues solo estaba permitida a los hombres y a los hombres libres. Incluso me arriesgo a decir que casi únicamente a los de la nobleza. Entonces es como un logro que, bueno, ya más adelante dice que esa es su victoria personal, esa es su victoria en la vida, el hecho de haber conseguido leer y escribir, que en esta época, como bueno, ya he dicho antes, la mayoría de la población era analfabeta, digamos que un 0,1% de la población era la que podía acceder a a la escritura y a la lectura, y de ese 0,1 un 0,003 eran mujeres. Era una cifra muy pequeña, pero aún así las mujeres, hay mujeres que ahora veremos, que consiguieron pues sobreponerse a este destino de obediencia, digamos, o sumisión y consiguieron cosas realmente sorprendentes. También comparto un poco la idea que tuve sobre esta novela. Al empezar a leerla, yo lo que tenía miedo es que nos pusiese una Juana de Arco 200 años antes.
Entonces me dio un poco de miedo empezar a leer y decir de, vale, nos va a contar lo mismo de siempre. Una mujer que viene y te salva de todos los problemas y bla, 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 pero no. Ya en el arranque nos deja claro que esta no es la idea, no soy una Juana de Arco, no soy una mujer que ha liberado un pueblo, no, soy una mujer, he sido plebeya, pero mi historia personal no ha sido eh, liberar a los franceses del asedio inglés, sino leer y escribir, que es una cosa que a mí me parece, bueno, súper, no sé, me parece genial. Y a su vez, uy, perdón. eh, Esto ya nos deja en claro que es una novela de descubrimiento, porque como una persona que está atada a la tierra puede llegar a leer y escribir y hablar con tanta sabiduría, ¿no? Entonces ya desde un primer momento nos deja claro pues esa búsqueda de sí misma. Bueno, y ahora vamos a pasar a, creo que si se le puede echar algo en cara a Rosa Montero es los saltos temporales que hace en esta novela. No hay un orden cronológico fijo, no porque la historia no sea lineal, sino porque si tomamos como referencia la historia, se producen anomalías bestiales. Por ejemplo, en 20 años se han sucedido dos cruzadas, la primera y la segunda. O creo, sí, la primera y la segunda, cuando hay un margen de 100 años, creo, entre ambas. La primera sucede en 1095 y luego la segunda que se nos muestra en la novela ocurre realmente en el 1212. Y aquí nos las han metido dos en 20 años y es como de aquí está pasando algo raro. Luego, por ejemplo, aparecen figuras históricas como Bernardo del Claraval, que vive del 1090 al 1153. Luego también Eloísa, que nace más o menos en el 1900, no se sabe aproximadamente cuándo nació, y muere en el 1164. O luego Leonor de Aquitania, que aquí os he puesto, bueno, un cuadro, que nació en el 1122 y muere en el 1204. Y Leola, que es la protagonista, conoce a todos estos personajes, entonces tú te quedas un poco como de ¿qué está pasando? Es más, comienza con un hecho histórico que, bueno, realmente parece hacer referencia a uno que ocurre a principios del siglo XIII, pero no lo deja claro. Es un hecho histórico que perfectamente no se basa en nada. Pero que da la sensación de que ocurre a principios del siglo XIII, luego rebobina, nos situaríamos a mitad del siglo XII más o menos, o 1230, y luego de ahí va hacia adelante y se posiciona y terminaría la novela en el 1250, si siguiésemos un orden cronológico fiel a la historia. Y tú estás como de, vamos a ver, esto no tiene ningún sentido. O sea, vas a conocer a Eloísa y luego te está persiguiendo la Inquisición, que se crea en 1231 en Francia. Entonces tú estás un poco de, a ver, ¿qué me has hecho aquí? Pero no, evidentemente esto Rosa Montero al final de la obra explica lo que ha hecho. Ella evidentemente se ha documentado muchísimo a la hora de crear esta novela. Esta novela surge, lo lleva gestando durante 6 años. Eh, entonces ella es consciente de todo esto que está pasando, ella no lo está haciendo por fuerza infusa, sino que todo tiene un porqué y lo que pretenden contarnos, nos pretende contar 150 años en 40, porque quiere reflejarnos todas las ideas que ya nos había dicho antes, como estos dos son el verdadero renacimiento, como todo lo que pasa es luego lo que dará pie a que tengamos un renacimiento, a que pasemos por la ilustración y que lleguemos después de muchos hechos históricos a nuestros días. Entonces se la perdona porque evidentemente es Rosa Montero y sabe mucho más, al menos que yo. Por ejemplo, os he puesto aquí, se espera la llegada de la Cruzada de los Niños, que es esta que ocurre en 1212. Son muchísimos y van arrasando todo en su camino. Se dirigen al sureste, camino de Marsella, donde piensan embarcar hacia Tierra Santa y me temo que pasarán cerca de nosotros.
Hace años ya se organizó otra gran cruzada semejante. Yo les vi pasar como ahora vemos a estos, igual de emocionados y de emocionantes. En aquella ocasión la predicó un monje llamado Pedro el Ermitaño. Esta ocurre en 1095, aunque creo que esa es la primera, la de 1095, y la promulga el Papa Urbano II. Entonces, esta a la que hace referencia Rosa Montero de Pedro el Ermitaño es otra, pero bueno, da igual. No, no se producen en menos de 20 años. Luego el espacio, bueno, se me ha juntado un poco ahí, pero bueno, fallos técnicos. El espacio en el que se nos sitúa la novela es un espacio puramente imaginario. Es cierto que tenemos espacios reales, pero siempre van a ser tanto que los deja Rosa Montero a la imaginación del lector. No nos dice, pues en Albi, que es una de las que visitan, en Albi está la universidad o hay tal iglesia. No, 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 no. Te dicen, vamos a Albi, estamos en Albi, pasamos por no sé qué calle y llegamos al molino, por ejemplo. Pero no hace hincapié en los espacios. Bueno, hay un principio en arquitectura que, bueno, creo que este principio se aplica a muchas cosas, pero es utilizar el mínimo material para darle el mayor uso. Y creo que Rosa Montero esto es lo que logra con los espacios. Los espacios no los hace excesivos, no los hace cargantes. Tú vas leyendo la novela y no es como en estas obras realistas que cuentan ahí un montón de detalles innecesarios. No, no. Ella va narrando el espacio por el que va y es totalmente necesario. No, no es algo que digas de, uy, pues aquí había una flor y no tiene nada que ver con la trama, no, no. Siempre espacios acompañan a la acción, lo cual creo que es bastante difícil muchas veces y que es un acierto por su parte. Los espacios los dividiríamos en tres, que serían los ficticios, los espacios reales, interiores, y los espacios exteriores reales. Como ya hemos dicho, los espacios exteriores serían, pues, por ejemplo, la campiña francesa, serían los bosques, serían los ríos. Entonces, sería esta referencia al campo, pero, por ejemplo, yo he estado en Francia y yo he pasado por la campiña francesa y te describe un campo como podría ser el campo que tienes al lado. Hay un pasaje en el que ella va caminando por el bosque y a mí lo que me recordó fue cuando fuimos de excursión de pequeña al Parque Natural de la Jaya. Entonces, no, esto creo que lo hace, su intención es, en mi opinión, es como para que tú te introduzcas en la novela, para que te identifiques el personaje y digas, ah, pues esto me recuerda a mí también cuando fui a no sé qué parque, iba yo también caminando y me topé con una charca y no sé qué. Entonces, también ocurre con los espacios interiores, los cuales nos localiza, por ejemplo, hay un castillo, se nos describe el castillo de manera necesaria, pero este castillo te puede recordar a cualquiera que hayas visitado en tu vida, ya sea Chambord o Versalles, bueno, Versalles no, porque es un poco difícil, pero a Chambord o a cualquier otro castillo medieval que podéis haber visitado en vuestra vida. Por ejemplo, aquí tenemos pues este pasaje, el castillo de la Dama Blanca es un laberinto, posee patio de armas, esplanadas de entrenamiento y juegos y jardines interiores. Cada zona del castillo muestra un color determinado en las enseñas y las tapicerías. Los sirvientes me han contado que esta fantasía, esta extravagancia pétrea, es abuelo de Puño de Hierro. Un hombre viejo y poderoso que se enamoró de una chiquilla de 12 años y construyó este castillo para que la niña no supiera cómo escaparse. Esto creo que hace referencia, bueno, también un poco a los castillos medievales que hay por ejemplo, si habéis visitado Francia, hay algunos castillos medievales que son laberínticos totalmente.
pero ya os digo que creo que lo hace para que todo el mundo se pueda sentir identificado y si alguna vez ha visitado un castillo, aunque sea el castillo de Disneyland, pues más o menos se haga una idea y se pueda sentir identificado. Y luego ya por último tenemos los espacios ficticios y el espacio ficticio que más se nombra es Avalon. Y ya desde el primer momento de la novela, desde el primer capítulo, se nos hace mención, como la novela es circular, empieza con Avalon y termina con Avalon. Las mujeres visten ropas majestuosas y mantos de seda bordados en oro y la tierra florece todo el año como si fuera mayo. En la isla de Avalon no hay muerte, enfermedad ni vejez. Los frutos siempre están maduros. Los osos son dulces como palomas y no es necesario matar a los animales para comer. Mi urraca sería muy feliz en semejante reino. ¿Y dónde está esa isla? Muy lejos, donde los bretones, en el mar frío del norte. Ya te digo que en Avalon siempre es primavera. Avalon aparece repetidas veces a lo largo de la novela, igual que otros motivos que ahora veremos. Se repite desde el primer momento hasta el último porque representa la fe, la esperanza, la paz. Es un lugar, pues, que acostumbrados, pues, evidentemente, los plebeyos a vivir en un mundo que es un valle de lágrimas, como se dice unas líneas antes a esto, te contraponen pues esta vida dura de trabajo, de sufrimiento, a una vida en la que tú puedes disfrutar. Entonces Avalon es una idea recurrente que es como un talismán para la protagonista, bueno, no solo para la protagonista, para otros personajes, pero en especial para ella, para no rendirse incluso cuando las cosas están peor, están en la peor situación posible. Este recuerdo de Avalon, esta figura, eh, la recuerda a que hay que confiar en que el mundo resurgirá en un amanecer mejor, lo cual es una idea pues que me parece muy bonita y que, jope, no sé, yo creo que es algo muy bonito. Y bueno, ahora vamos a ver que puse aquí los espacios. Este sería una imagen del castillo de Carcassonne en Francia, que es pues uno de los sitios por los que pasan, pero ni se describen. Y lo cual, jolín, a mí me parece que está muy chulo. Luego tendríamos aquí pues el espacio de Francia. Y empieza, a ver si me deja pintar. Vale, sí. La obra empezaría aquí en Mende y luego los personajes se van eh, moviendo y lo más lejos que llegan es a Poitiers. Esto es al máximo lugar de extensión, o sea, lo más lejos que llegan. Y además me hace gracia porque esta novela, el espacio, aunque tengan que recorrer kilómetros y kilómetros, realmente utiliza un recurso que utilizó Cervantes, que es que los personajes en un día se recorren toda esta extensión y tú te quedas con cara de ¿cómo es esto posible? Eh, entonces esto me recuerda al Quijote, cuando Sancho Panza y Don Quijote recorren kilómetros y kilómetros y kilómetros en una sola mañana y es como de, madre mía, vaya andanza se han hecho, pero es necesario. Esto es un recurso que necesita Rosa Montero pues, para mostrar pues una huida, un camino en el que te pasa un hecho fundamental para la obra que permite el desarrollo de los personajes. Entonces esto es algo necesario. Y luego aquí he puesto también un cuadro de la muerte de Arturo y cómo llega Morgana previamente. eh, y previamente pues le están intentando curar, que no va a servir de nada, y se le llevan pues a la isla de Avalon, que es este recurso que aparece a lo largo de la novela. Bueno, y también hace una pequeña mención al Quijote. Rosa Montero, para crear esta obra, ella en una entrevista que leí acerca de esta, dijo que se había basado en muchas cosas del Quijote y me parece que una de ellas es principalmente el hecho de que sea como una biblioteca, sea ese capítulo 6 de la parte del Quijote en el que recoge todas las obras que a ella se ha leído para crear esta
y le han parecido importantes o relevantes de una manera u otra. Y pues aquí os he puesto una serie de obras que se mencionan y también he puesto una serie de personajes históricos que se mencionan a lo largo de la novela. Y es que no he podido evitar pensar en esa intención de decir de, vale, este autor es bueno, este no, en este se realza mucho la mujer. Y es verdad que se mencionan muchas obras que o promocionan mujeres, como María de Francia, o entre otras muchas, porque también estaría Loísa, o por ejemplo también está Errada de Lange, entre otros. O por ejemplo, Leonor de Aquitania promueve también la creación de las obras de, por ejemplo, El Caballero de la Carreta. Entonces creo que su intención en cierta parte es un poco eso, es recoger todas las obras importantes que se traducen o que se copian en la época. Y bueno, estos personajes o bien se relacionan con la protagonista de manera indirecta o bien entablan conversación con ella. Y vamos a ver ahora algunos. Bueno, Fernando, esto te lo dedico porque en la entrevista que leí de Rosa Montero le preguntaba el entrevistador que a qué personaje de los cientos que pueblan la novela le gustaría entrevistar a fondo. Y Rosa Montero le respondió, pues que a ninguno, que ella ha estado en la cabeza de todos, me he vivido dentro de todos y les conozco demasiado. Las entrevistas no suelen funcionar bien cuando conoces demasiado al personaje. Esto hace referencia pues a esa creación del escritor cuando crea los personajes. Eh, de nada, Fernando. Entonces, ella ya ha creado a todos los personajes, ella sabe cómo piensan, lo que hacen, por qué lo hacen, entonces dice, ¿para qué voy a tener que entrevistar a cualquier personaje si yo los he creado? Soy como su madre, no tiene sentido que me ponga a preguntarle que cuál es su comida favorita si yo ya he hecho que sean los macarrones, entonces es algo que no tiene sentido y pues me hizo gracia y esto, bueno, nos sirve un poco a modo de introducción de los personajes. Bueno, pero antes de empezar con los principales, vamos a ver los secundarios. Eh, Jax sería el prometido de Leola. Se nos lo introduce así en el primer capítulo. Es un personaje que a mí me recuerda un poco a los Miserables en el papel que lleva a cabo un poco de hilo conductor o digamos de objeto en el sentido de que Leola, vamos a hacer un pequeño resumen así de la novela para que no suene raro, pero Leola pues es una sierva, evidentemente, y se dedica a trabajar en el campo con su padre y con su hermano y se encuentra prometida pues con Jax hasta que un día llegan los soldados de el señor feudal al que sirve, de Abunui, y tienen que hacer una leva forzosa de todos los hombres de la zona y llevan pues a su hermano y a su padre y a Jax también. Entonces ella huye al bosque para protegerse porque una mujer sola en la Edad Media sin protección masculina es un problema. Entonces, y luego de ahí esto la lleva a robar una armadura del, donde se han enfrentado los dos ejércitos en un campo cercano al suyo y esto ya es lo que lleva origen de la trama, que sería la búsqueda de Jax por parte de Leola. A mí, en cierta manera, creo que Jax es una excusa. Al principio no, al principio la búsqueda de Jax es la prioridad de Leola porque Jax para ella representa la protección. Ella le busca, pues, porque está enamorada de él, evidentemente, pero también porque es lo que dice desde el primer momento. Una mujer sola es un problema. Ella tiene un problema cuando no ve a su familia o cuando no tiene amigos a los que acudir, hombres que la protejan. Se encuentra ella sola frente al mundo, que la pueden violar, que la pueden matar, que la pueden llevar de esclava. Es un problema. Entonces ella se viste de soldado para disfrazarse de hombre porque
hombre solo no es tan peligroso ir de hombre que ir de mujer en esa época para buscar a Jax. Pero luego esta figura que no aparece mucho se convierte en una excusa, porque hay un momento de la novela en la que ella se va a buscarle después de su entrenamiento, pero realmente se va a buscarle en la dirección contraria, cuando se acaba el enfrentamiento en su señor con el señor de Francia, y es como de, vamos a ver si te vas a buscar a tu amado, porque le vas a buscar en dirección contraria, es que no tiene sentido. Entonces es una figura que es como el objeto, pero que finalmente pues se termina convirtiendo en un, digamos, en un recuerdo de su pasado. Y aquí, por ejemplo, se ve el enfrentamiento que surge a partir de esta idea, que si quiero ser tu ternerita, quiero tener hijos con él y vivir la bella vida que anunciaba la urraca, pero siento en el pecho el peso de una pequeña pena, una pena extraña, como si echara de menos campos que nunca he visto y cosas que nunca he hecho, cielos que no conozco, ríos en los que no me he bañado. Incluso me parece echar de menos a un Jax que no es Jax. Aquí desde el primer capítulo se nos muestra cómo Leola, a pesar de pues, querer tener una vida con su primer amor, con la persona con la que se va a casar, en cierta manera nos expresan ya desde el primer momento que no comparte el mismo deseo que él, que no están destinados a estar juntos. Luego tenemos a Don Caballero, que es el personaje que conoce pues poco después de separarse de Jax y que le enseña los valores de la caballería, valores que estarán presentes en toda la novela y que inciden mucho en su intención. Hace mucho existió un mundo diferente, un mundo de honor y de palabra, en el que los caballeros se sentaban juntos a la misma mesa y honraban a su rey, el gran Arturo. Hoy los reyes son unos cobardes y los caballeros unos miserables, pero yo sé que eso no es así. Yo sé que la vejez es la verdadera etapa épica del hombre, es la edad en la que los guerreros debemos librar nuestra batalla más gloriosa. No hay gesta mayor, no hay mayor proeza que saber envejecer y morir bien. La vejez es la edad de la heroicidad y yo he escogido ser un héroe. Entonces ya desde el principio se muestra que hay unos principios que en esa época están olvidados, ese siglo de decadencia, pero que ya están poniendo a Leola en el buen camino y él mismo se lo dice, de tú tienes un propósito que es pues buscar a tu amado y esto ya es un propósito que te honra, que sigue las leyes de la caballería, digamos. Entonces ya eso es un primer paso que le inicia en su vida de caballero. Roland será su maestro, es el que la enseña a luchar, a valerse por sí misma, a defenderse. Esto es en general una idea muy importante. Y ella recuerda a su maestro desde que le conoce y se separan hasta el final de la novela. Y todo lo que hace muchas veces cuando entra en batalla, en gestas, lo hace para honrar a su maestro y dice, espero haberte honrado. Y es como una idea que muchas veces, pues, a día de hoy yo creo que se nos olvida que hay veces, pues, que tenemos personas que nos enseñan y que son relevantes, ya, no solo profesores, sino también familiares, amigos, lo que sea, y que nos han enseñado cosas que nos sirven para toda la vida y que han determinado en buena manera quiénes somos. Y pues me parece bonito el hecho de que a lo largo de su vida se acuerde de él. Luego tendríamos en contraposición a Fray Angélico, que hay una dura crítica hacia la Iglesia, aunque ella lo niega en cierta parte en la entrevista. Hay una crítica, sobre todo se ve reflejada en este fraile, bueno, que luego termina siendo obispo y que incluso llega a querer ser papa. En él al principio se representa pues, a la Iglesia de manera benigna, que todo es bueno, todo es bondad, pero en cambio luego se nos revela que él ha matado en nombre de Dios. Entonces Leola tiene un conflicto con la Iglesia y este conflicto se ve a raíz de este personaje. Luego, como motivo principal histórico, la reina Leonor. Y que es un personaje bastante importante porque a partir de ella se sabe si las cosas van bien o van mal. Cuando Leonor pues, está en su corte, está promoviendo la cultura, el arte, todo va bien. De momento, pues hay alguna que otra guerra, evidentemente, enfrentamiento, pero todo va bien. En cambio, cuando
la reina Leonor o es atrapada o se tiene que exiliar o se tiene que ir del país. Entonces, cuando las cosas empiezan a ir mal. Y también nos sirve un poco como de hilo conductor histórico de la historia, aunque ya os digo que hay muchos saltos temporales que no tienen sentido, pero su vida, la vida que llevan en paralelo más o menos, es la que nos sirve un poco de hilo histórico. Y luego por último ya tendríamos la tropa de Leola, que es como esa gente que desprecia la sociedad por ser sociales, ya sea pues físicamente o de manera demente, nos hace recapacitar si realmente estas personas lo son tanto, si son mejores, o perdón, si son peores que cualquier persona que esté bien vista a los ojos de la sociedad. Entonces creo que la tropa que reúne ella al final de la novela son personajes sobre los que hay que reflexionar. Es que no quiero tampoco entrar mucho en el final porque no quiero hacer spoiler, pero a mis ojos son personajes muy adorables, muy entrañables. Bueno, ya me voy dando prisa que se me acaba el tiempo y os voy a hablar de los personajes principales que serían pues Leola, Ninef y Doda. Me perdonéis el francés, que le tengo un poco oxidado. Comenzaremos con Leola, pues, que es la protagonista de esta obra. Leola es un personaje que no deja de evolucionar a lo largo de la obra, pero que a la vez, cuando termina la novela, tú te quedas con la sensación de que sigue siendo la niña de 15 años que se nos presenta en el primer capítulo, y es como de evoluciona en unos aspectos, pero en otros sigue siendo ingenua, sigue teniendo miedo, a pesar de saber defenderse. Sigue necesitando esa protección, necesita sentirse protegida o querida en cierta manera. Y es como muy curioso que ella luego al final es consciente de todo, en el mismo arranque con el que termina, se ve la evolución que ha tenido. Ella ha pasado de ser una sierva analfabeta que era un animal doméstico de su señor a ser alguien libre, con voluntad propia, que sabe que es una persona bastante culta para la época. Y es un personaje realmente, creo que el mayor acierto de esta obra ha sido la creación de los personajes, sobre todo de los tres principales, que para mí son estos. Y creo que también son personajes en los que tú te has identificado en un momento u otro de tu vida. También Leola, al vestirse de hombre para protegerse, que en parte se protege pues, de este mundo de afuera, digamos, de este mundo exterior, gracias a esto puede acceder a un mundo que siendo mujer no le hubiese sido posible, o que si fuese mujer solamente siendo de la alta nobleza le hubiese sido posible. Tiene que aprender a protegerse a sí misma, y esto es una idea que va repitiéndose a lo largo de la novela, que al principio utiliza la búsqueda de ella como excusa de es mi amado, me tengo que casar con él, pero en verdad le busca para protegerse, porque ella es una mujer y tiene que estar protegida por un hombre. Y a lo largo de la novela se da cuenta de que nunca la ha necesitado, de que ella era autosuficiente. Y también, pues, quiero destacar que me recuerda bastante al Quijote y a Sancho Panza, Ninef, que es su escudero a lo largo de la novela. Ella representaría el papel de Quijote y Ninef de Sancho, pero creo que como pasa en la segunda parte, realmente el Quijote o su forma de pensar tan alocada la lleva Ninef, mientras que la que tiene los pies en la tierra es Leola. Cuando Ninef y Leola se conocen, ella le dice a Ninef se presenta como una bruja y Leola le dice que las brujas son malas, y ella le dice no, todo el mundo es malo, o sea, no es ni bueno ni malo, son las dos cosas. Y, y me recuerda un poco a eso, a esa parte racional, mientras que Ninef sería la parte eh, idealista, fantástica. Así, siguiendo con Ninef, ella se presenta como la dama del lago. Ella conoce al rey Arturo y a Merlín, y se nos dice eso desde el primer momento. Nunca llegamos a conocer realmente el pasado de Ninef, si es que es otro.
es una sabia, es la bruja del conocimiento, tiene amplios conocimientos sobre todo, arte, música, medicina, escritura, literatura, dominio de las armas, y todo esto se lo transmite a Leola. A lo largo de la novela es su escudero, pero realmente es su otro maestro. No, y está con ella hasta el final. Entonces es una relación que se forja entre las dos muy bonita de lealtad y de amor, que a pesar de todo, incluso cuando discuten y ella hace una metáfora con las tablillas de madera que se utilizaban en Roma para aprender estas tablillas de aprender a escribir, hace una analogía con su relación de que tú cuando tienes una buena relación, pues a veces te enfadas y esto es como astillar la madera que hay debajo de la cera. Tú puedes luego limpiar la cera y ponerla bien muchas veces, pero la madera astillada debajo siempre perdurará. Entonces, esa es una metáfora muy bonita acerca de las relaciones de amistad, aunque bueno, puede ser de cualquier tipo. Y a pesar de estas discusiones, las dos crean un vínculo que es irrompible y que mantienen a lo largo de toda la novela. Y ya por último, el último personaje sería Doda, la dama blanca, que es una duquesa, es una figura de la alta nobleza francesa y que pues se nos presenta con un pasado. Es un personaje que está roto, que tiene rencor, y que esto le da a entender que tiene justificado todo, ya sea matar, condenar, violar, lo que sea. Su pasado es el que le da derecho a hacer todo esto, mientras que hay un momento en el que Leola discute con ella acerca de una serie de decisiones que le parecen erróneas, que son ciertamente malvadas en algún punto, que no consiente, que determinan en buena medida lo que se van a convertir. Es un personaje que se nos presenta desde una perspectiva buena o que no se sabe muy bien hacia dónde va a evolucionar el personaje, pero que una vez que conocemos su pasado y Ninés nos le adelanta cómo va a ser su futuro, este pasado es el que determina quién es y cómo se va a convertir. Y también creo que da una lección del rencor, a pesar de su cultura, de tenerlo todo, de ser una mujer refinada y sabia que pertenece a la nobleza, que lo tiene todo, ella se mueve por el rencor. Y este rencor es el que le hace consumir todo su patrimonio, es el que se deja llevar por el odio desde que Leola pues abandona su corte. Entonces esto creo que es una metáfora de cómo nos puede a veces el odio y el rencor dejarnos llevar a nosotros, y esto pone la consumición de todo su patrimonio. Al final no se queda pobre, pero vamos, se queda, su patrimonio se queda bastante mermado, entonces es como, y ella misma físicamente se queda en los huesos, entonces es un poco una metáfora de cómo este odio y este rencor nos lleva a extremos que son innecesarios. Bueno, ya para terminar, me falta otro. La intención de los personajes, yo creo que, bueno, es una gran fábula, lo define así Rosa Montero. Esto lo utiliza para que nosotros mismos nos identifiquemos con los personajes y podamos acercarnos a reflexionar. Esa es la finalidad de las fábulas, el hacernos reflexionar. Y esto mismo ella dice que es lo que hacen las religiones. Entonces es un poco mediante estos personajes y las aventuras que viven, de aprender sobre el amor, la amistad, de qué es el honor y sobre todo lo que es la compasión, que creo que es la mayor, digamos, enseñanza que trata de transmitir a Montero, porque es una palabra que ella misma dice que no se puede corromper, en cambio el amor, la lealtad se puede corromper o utilizar para fines malévolos, la compasión no. Entonces, por ese lado nos intenta hacer reflexionar. Luego también creo que, bueno, es una novela cosmogónica, como ella la define. No solo trata de definir cómo era el siglo XII, sino que estas enseñanzas que hace, las hace para definir cómo estas ideas también se pueden aplicar a nuestro mundo, o sea, bueno, a nuestro tiempo, mejor dicho. Y cómo, a pesar de que estas ideas caballerescas que se han quedado ahí con el rey Arturo en el siglo XII o XIII, se pueden aplicar perfectamente
a nuestros días y es más, deberíamos de seguirlas aplicando porque los valores como la lealtad o la compasión, creo que, y justamente en estos tiempos, creo que son eh, los que más debemos de llevar a la práctica. Y también son personajes con los que nos podemos sentir identificados por eso, son personajes realistas. No utilizan un vocabulario estrafalario como puede pasar en otras novelas, sino que utilizan un lenguaje pues, cercano a nosotros. Y por eso creo que es una obra que trata de hacernos reflexionar en todo momento y cómo nos puede hacer evolucionar. Y ya por último, el título de este libro hace referencia a la historia del rey transparente, que es una historia que nunca se llega a ver, bueno, hasta el final cuando Rosa Montero nos la cuenta, pero los personajes nunca la llegan a conocer del todo porque siempre que la van a conocer los personajes o se muere alguien, bueno, o se muere el que la está contando o se desmaya. Por eso creo que no voy a contar esta historia, a ver si me va a pasar algo parecido. No, desde el capítulo 3 se nos hace referencia a esta historia, Tamara. Bueno, se nos dice que es un manuscrito de Fontevraud, que es un monasterio que existe, o una abadía que existe realmente, y bueno, se nos dice que este manuscrito está actualmente en la Universidad de Coimbra. Bueno, esto sí va a ser un spoiler, pero esto no existe. Es un juego que hace la autora de la misma manera que en el Quijote aparece Cervantes buscando los manuscritos de la historia de Don Quijote. Este manuscrito no seis como yo y os paséis días buscando un manuscrito que no existe. Para empezar, en el nombre de fo, significa falso. Y yo digo, vale, ¿cómo no me he dado cuenta de que la abadía tiene el de falso en su propio nombre? Y esto es porque hay un momento de la novela, creo que es al principio, que agradece Rosa Montero a una colega o una amiga el haber encontrado este manuscrito. Yo digo, vaya, no, me he dejado llevar por la fantasía también. Entonces, es una metáfora también porque es otra fábula que se intenta explicar a lo largo de la obra y es falsa realmente, pero bueno. Se nos presenta un rey en esta historia, en esta fábula, que sería el rey de ellos, que no se llega nunca a saber porque no pasan de la primera línea los personajes, pero bueno, hay un rey Helios que sería la misma persona que Leola. Son personajes que mienten para conservar esos beneficios, de la misma manera que Leola miente para ser un caballero y conservar todos los beneficios que esto lleva, como son la cultura, como son pues no tener que vivir como una sierva y no tener que arar un campo. El rey Helios miente para conservar su poder como rey. El final, además, con esta historia es abierto. Esto no lo he podido comprobar, pero he leído que en las primeras versiones de la publicación de este libro, Rosa Montero había dejado como unas hojas en blanco para que tú pudieses escribir tu propio final. Esto no lo sé porque no lo he comprobado, no es como lo del, lo del manuscrito, que tuve que ir anoche a ver el catálogo de la Universidad de Coimbra, de la biblioteca, y ver que ponía en portugués que esto era pura ficción. Yo os digo, no sois como yo. Pero ya retomando la idea que trata de transmitir esta historia, es que igual que la idea principal de la novela, es que la palabra salva. La palabra salva y condena. Solamente aquellos que realmente revelan su identidad, como puede ser Leola, ciertos personajes, son los que finalmente de los que conocemos su historia y de los que tenemos conciencia, porque por ejemplo Ninef en ningún momento se nos narra su pasado y es como nos deja entrever que este personaje nunca podrá existir realmente, entonces se nos deja ahí como caer, bueno, estas son interpretaciones mías, que son productos de ficción, pero bueno. Pero aún así, la idea principal de esta historia es que la palabra salva y condena. Los que matan, los que siempre han seguido, han obtenido grandes victorias, son los que han manejado la palabra. No sé si os suena la frase de los vencedores o los victoriosos son los que escriben la historia. Pues aquí está, esto es un claro ejemplo de lo que pretende transmitir Rosa Montero con esta novela.
Los que matan tienen que crear grandes mitos, grandes historias de palabras mentirosas para justificarse para justificar las atrocidades que han hecho, como ha hecho la Iglesia muchas veces, Dios Vult, justifican atrocidades mediante la salvación y que es lo que Dios quiere. No, 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 o sea, son atrocidades. Y Rosa Montero deja entrever que realmente la idea de infierno es cuando nosotros dejamos que las palabras las utilicen los mentirosos de la manera que hace la Iglesia muchas veces en esta novela y cómo se contraponen pues, esas personas que utilizan las palabras para hacer el bien y cómo hasta el final utilizan la palabra cuando saben que van a ser ajusticiados públicamente o van a ser quemados en la hoguera y cómo se encierran en esas palabras y deciden no abandonar esa creencia que tienen en ellas frente a los que no les importa utilizar esta palabra pues como mentirosos que son y vendiéndonos una mentira y haciendo que vivamos y seamos partes de esta mentira. Y creo que esa es la idea general, la importancia que tienen las palabras desde el primer momento que inicia la novela hasta que concluye. Esa es la idea circular de la historia. Y ya este sería el final de la exposición. Bueno, Fernando, antes de que pares la grabación, pues a modo de agradecimientos, pues me gustaría darte las gracias a ti en primer lugar por permitirme hacer esta exposición y compartir con todos vosotros esta novela que a mí me ha fascinado y me ha encantado. En segundo lugar, dar las gracias bueno, a mis profesores de medieval que me han permitido poder a, llegar a comprender esta novela, porque creo que sí que es importante tener unos conocimientos básicos del siglo XII, incluso bastante avanzados, porque hace referencia a muchas novelas que yo pues he podido ver porque estoy cursando una asignatura que da eso y no podría haber entendido si no lo hubiese visto, a pesar de que a mí no me gusta dar el contexto y prefiero dar las obras y me he quejado mucho de eso. Bueno, pues ya he visto que el contexto sí es útil y sí es necesario. Y ya por último, pero no menos importante, pues daros las gracias a todas las personas que habéis querido compartir conmigo esta pequeña exposición y gracias por haberos asomado a esta ventana de este mundo medieval. Y eso sería todo, Fernando. Ya si quieres puedes parar la grabación o quieres grabar las preguntas. Muy bien. Voy a detener la grabación, sí, así Vale. ahora abrimos